Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy se inició el paro indefinido en Islay en contra del proyecto minero Tía María. La Panamericana Sur ha estado bloqueada por varias horas y la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público han supervisado la zona, cautelando que, mal que bien, las cosas no se desborden, partiendo de la premisa de que bloquear una vía tan importante como la Panamericana Sur constituye en sí mismo un acto de violencia. Lo cierto es que el gobierno está intentando ponerle paños fríos a la situación. El premier Salvador del Solar ha dicho que hoy, en ampliación de noticias, no se iniciará ninguna construcción de del proyecto Tía María, mientras no exista un clima de diálogo. En unos instantes vamos a tomar contacto con el congresista Marco Arana, quien junto a su bancada están en la zona. Pero vamos primero a conversar. Ya está con nosotros aquí el congresista del Nuevo Perú, el señor Richard Arce. ¿Cómo le va, congresista? Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Jaime, muchas gracias. Un gusto, como siempre, poder dialogar. Más aún en un contexto bastante delicado para el país. Así es, han salido con todo hoy en contra del gobierno de Martín Vizcarra, y lo primero que quería preguntarle es cómo ha tomado usted, cómo ha tomado su bancada, el hecho de, o la declaración más bien del premier del Solar, en el sentido de que no se va a iniciar ninguna construcción mientras no exista un clima de diálogo. Pero mi pregunta es, ¿el bloqueo de la Panamericana cree que es un gesto que acerca las cosas al diálogo? Ni la decisión de tomar la licencia que ha sido aprobado por el gobierno, ni tampoco el bloqueo de carreteras es la solución a un conflicto socioambiental. O sea, estamos en nada, más o menos. Hemos dado dos pasos para atrás. Considero que la decisión de dar la licencia de construcción no ha sido la correcta, más aún en un escenario donde tienes una población que se opone abiertamente al proyecto minero por un tema de confianza, por los antecedentes de Sauder y todo lo que significó los dos estudios de impacto ambiental que se presentaron y la imposición que hizo en su momento el gobierno del señor Alan García y del propio señor Ollantumala, que gritaba a los cuatro vientos, agua sí, mina no, y el 2015, a consecuencia justo de estas movilizaciones sociales, hubieron 3 muertos, y que al extremo de querer imponer el proyecto, lo que único que generó fue mayor rechazo, mayor descrédito, mayor descalificación, inclusive a lo que te expresaba, los pasivos ambientales de Sauder, que no es poca cosa. Han recibido más de 20 sanciones de parte de la OEFA. La bahía de Ite, en Tacna, creo que es el mejor ejemplo de más de 30 años de pasivos ambientales de contaminación, y sobre todo la falta de confianza que ellos lo generaron cuando presentaron un primer estudio de impacto ambiental promoviendo que se utilizaba el agua de los acuíferos para la construcción y la explotación del proyecto minero, cuando la población le insistía que usen el agua del mar. Después claro, pero justamente ahora lo que ha pasado es que pero eso es lo paradójico. Se está, sí, ciertamente, y usted habla, es verdad, son 30 años y creo que se queda chico. Hay mucha más historia respecto a Sauder en el pasado, pero ¿por qué no pensar en que las cosas podrían haber cambiado? Podrían, incluso me doy el atributo de usar el condicional, porque lo que ahora está planteando la empresa y lo que el gobierno en ello y en ese contexto ha dado la licencia de construcción tiene que ver justamente con el agua desalinizada, con invertir en proyectos en educación, en salud, en infraestructura, con la posibilidad de que haya incluso puestos de trabajo. ¿No le da el beneficio de la duda al proyecto Tía María? Ese hubiera sido el punto de inicio y justamente pasaba por un diálogo. El congresista Ceballos, nosotros no necesitamos ir en un momento de conflictividad a la zona, hemos estado en permanente presencia y es así el diálogo abierto con los dirigentes. Hemos solicitado por intermedio del congresista Horacio Ceballos la presencia del presidente en más de 9 oportunidades para que ante la población de Cocachacra, del Valle del Tambo, les manifieste las bondades del proyecto y lo más importante, les pregunte por qué se oponen al proyecto. O sea, ¿usted sí cree que hay bondades en el proyecto? Por supuesto, como todo proyecto puede haber posibilidades. Lamentablemente la forma como se ha pretendido desarrollarla después de todos esos antecedentes no ha sido lo correcto. ¿Y por qué cree entonces que el gobierno ha tomado ese camino? Por seguir un procedimiento administrativo.
que en realidad al que le beneficia es a Sauder, más que al propio país. Y pienso que ha sido una presión de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleos y una presión de la CONFIEF, porque hay otros proyectos importantes que tiene Sauder en el país, y te doy el dato. En Apurímac, por ejemplo, está el proyecto minero Los Chancas, que se va a desarrollar en Tapairihua, que es el doble de la capacidad de producción de Tía María, que también hay un conflicto social, pero no están en esta misma posición como en el Valle del Tambo, que evidentemente ha causado una serie de problemas. El tema de Mazopampa, por ejemplo, en mi región, que hay deslizamientos permanentes y que bloquea la carretera hacia Antabamba, es responsabilidad de Sauder, que hasta ahora no está remediando, que inclusive tuvo confrontación con la población. Pero si hay una buena predisposición, si hay transparencia de parte de la empresa y sobre todo se tiene un Estado regulador que busca el beneficio del país, pero pensando también defendiendo los intereses de la población, exigiéndoles altos estándares ambientales, ¿por qué no? Es posible desarrollar un proyecto minero. ¿A usted le parece bien que la bancada en pleno haya ido a la zona de las protestas? No, porque en un momento de tensión hay que ser muy responsable, uno con el país y con el discurso. Y de la misma manera soy crítico con el gobernador regional de Arequipa. Entiendo muy bien su discurso y sobre todo la respuesta que puede haber de la tribuna, porque evidentemente está en correlación al pedido que hace la población de manera legítima en el Valle del Tambo. Pero como gobernador regional tú tienes que tener la capacidad de ser el interlocutor, porque tú representas una región. Y a colación de esto también hay que ver la capacidad que tú tienes para ejecutar tus presupuestos. Me he puesto a revisar cuánto de presupuesto ha destinado a Cocachacra en el tema agrícola. Es marginal comparativamente respecto a toda la región Arequipa. Qué buen dato. Inclusive su capacidad de gasto está bastante limitada. ¿Cuánto ha colocado el...? No preciso, pero en porcentajes nimio. No llega ni al 15% de capacidad de ejecución. Entonces, en temas agrícolas. El gobierno regional de Arequipa, claro. Entonces, pero sí sale con todo, con este discurso además inflamado y que no contribuye en nada al diálogo en contra del proyecto. El reclamo es legítimo. Las autoridades lo que tienen que hacer es buscar un punto intermedio para poder, por ejemplo, que el gobierno les escuche. Es determinante que el gobierno pueda entender por qué la población del Valle del Tambo se opone al proyecto minero. Y entender también que es importante esos antecedentes y esa falta de confianza. Jaime, yo creo que más importante que los 1.400 millones de dólares en inversión que se va a hacer en el proyecto minero es ganarse la confianza de la población. Las dos cosas, ¿no? Los dos. Las dos, son pues. importantes, o sea, tienes que estar con tu población, tienes que estar del lado de la gente, pero asimismo hacerle entender que hay un proyecto que podría traerles beneficios. Las dos cosas. Pero para eso tú tienes que ganarte la confianza, y la confianza no se compra a la vuelta de la esquina, es una construcción de responsabilidad de parte de la empresa. Si es una empresa con pasivos ambientales, con esos antecedentes, lo correcto hubiera sido tratar de buscar espacios de diálogo. Yo siempre he criticado, por ejemplo, en estos eventos de la Convención Minera, que paradójicamente año a año se desarrolla en Arequipa, donde participa la crema innata del mundo minero. ¿Por qué no invitan a los dirigentes de esas poblaciones que están en el ámbito de influencia? Para escuchar cuáles son las posiciones. Eso ayudaría a entender cuál es la posición que tienen las comunidades, las poblaciones que están en el ámbito de influencia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de viabilizar el proyecto, porque en esto yo quiero ser muy enfático, Jaime. Si bien es cierto, es importante la tecnología, el dinero, tan importante como ello, inclusive para mí mucho más importante, es la licencia social que puede entregar una población. Porque por más proyecto beneficioso, entre comillas, para el país, si una población no está de acuerdo, no se va a imponer a la fuerza. Ya tenemos los antecedentes de haber querido imponer proyectos mineros a la fuerza con muertos de por medio. En el gobierno de Alan García, solo para recordar, más de 100 muertos asociados a conflictos socioambientales. No, y en este conflicto en particular... Ha habido 7 muertos. Sí, no. Y ya, pues no puede ser posible. Además, ataques, hay que decirlo completo, ¿no? 7 muertos, ataques a la policía también, personas que han tenido que migrar del Valle del Tambo a Arequipa en el año 2015, una mujer incluso vejada en su momento, todo lo tenemos anotado. Pero entonces para usted la presencia de la bancada del Frente Amplio no ha servido de mucho. Ha sido innecesaria su presencia. En su labor política, se respeta la posición, la toma de decisiones que ellos han tenido, pero considero que es mucho más importante la capacidad propositiva en un escenario de esta naturaleza. Por ejemplo, a mí me parece más válido desde la función congresal la interpelación al ministro, que nos permitiría conocer en representación del país los argumentos que tiene el Ejecutivo para haber atendido una demanda particular de Sauder Perú.
Para mí no hay otra. Esta ha sido presión de Sauder para que se cumplan los procedimientos. Si bien es cierto que tenemos que cumplir las reglas, la legislación, eso está claro, pero también hay que ponderar en un escenario donde hay conflictividad social para que no escale, para que no se convierta en un conflicto, y más aún, el día de hoy empezó una huelga indefinida en el Valle del Tambo que evidentemente tiene correlación a esta toma de decisiones de haber otorgado la licencia de construcción. Muy bien, habíamos inicialmente ofrecido un diálogo con Marco Arana, pero él lamentablemente no ha llegado a tiempo para el diálogo con nosotros. Ha llegado más bien a la zona, está allá en el Valle del Tambo. Pero vamos a tomar contacto con uno de sus colegas de bancada que también está en la zona. Permítanos, congresista Arce, un momento tomar este contacto con Wilber Rosas, congresista del Frente Amplio que está por allá. Congresista Rosas, buenas noches, gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. Veníamos conversando aquí con el congresista Richard Arce respecto a la presencia de ustedes allá, en cuanto puede contribuir a un escenario de diálogo. El congresista Arce más bien mantiene sus diferencias con respecto a que ustedes hayan ido hasta allá. Pero yo le quería preguntar si el bloqueo de la Panamericana es en sí mismo un gesto que acerca las cosas al diálogo, ¿o no? Bueno, lo primero que hay que decir es que las medidas que está tomando la población del Valle del Tambo no son medidas arbitrarias, sino más bien fruto de una inconsecuencia de parte del gobierno. El gobierno, el señor Vizcarra, comprometió a hacer un diálogo con la población antes de la entrega de la licencia de construcción a las Sauder. Pero sin embargo, ahora, después de haber dado la licencia de construcción, plantean un diálogo entre las comunidades, entre los pobladores del Valle del Tambo y el gobierno. Entonces la pregunta que se hacen cada uno de los pobladores, o sea, acá, ¿qué nos van a consultar? ¿Qué vamos a conversar con ellos cuando ya tienen la licencia previa? No se ha discutido del sistema, cómo va a ser la desalinización del mar, dónde se va a botar la salmuera. No se ha hablado con respecto a todos los lixiviados y dónde van a ser también la desmontera de todos los residuos de la mina. No se ha conversado absolutamente nada de esto. Claro, pero justamente la idea era poder sentarse a dialogar, poder sentarse a que esos detalles sean explicados a la población. Ustedes deberían más bien servir de puente para eso, pero han levantado un discurso en el cual están del mismo lado del gobernador de Arequipa, que dice que se tiene que anular la licencia de construcción como condición para el diálogo. Señor, cuando uno habla respecto al diálogo que se está planteando, lo que está planteando el gobierno sobre hechos consumados, o sea, ellos ya determinan cómo va a ser la instalación de esta mina en el Valle del Tambo. Si usted conociera este valle, y si lo conoce en buena hora, sí lo conozco. Hay los dos tajos abiertos que se van a hacer de la minería, que son La Tapada y Tío María, están no menos de 1 kilómetro cerca al río El Tambo. La gente le preocupa por el pasado que tiene esta minera, con lo sucedido en Toquepala, con lo sucedido en Coajone, y que esa situación también lo conocen perfectamente. Y además se reconoce. Pero a ustedes lo que les preocupa, y a los agricultores del valle. Exacto, a los agricultores lo que les preocupa es la agricultura en la zona. ¿Cuánto ha destinado el gobernador regional de Arequipa para proyectos de mejoramiento de la agricultura en el Valle del Tambo, por ejemplo? ¿Eso han ido a preguntar también? Eso también hay que preguntárselo a él. Nosotros estamos acá en una situación de acompañamiento. Nosotros no tenemos que definir nada acá. Y creo que cuando el congresista Arce dice no tiene sentido, bueno, donde no está él, eso sí es válido, ¿no es cierto? Donde sí está él, vale. Y nosotros no hemos venido acá ni a quitar, no hemos venido a imponer nada. Hemos venido a acompañar una lucha que con tanto dinero que tiene esta compañía minera, como es la Sauder,
ha empezado a hacer una campaña que no es real. Primero han dicho que es una huelga de gente minúscula, de que no tiene representación. Sin embargo, yo creo que el mitin de hoy día ha demostrado que no solamente está Cocrachaca, sino está todo el valle, y la multitudinaria marcha que hoy día se ha dado es una muestra de que la gente no acepta, y esperamos que sí puedan dialogar. Yo creo que en cualquier momento el diálogo es muy importante. ¿Pero con licencia de construcción o van a poner la condición de que la licencia sea retirada? Bueno, hasta ahora, escuchando a la población, y no es la opinión de los congresistas, es que no van a dialogar mientras no retiren la licencia de construcción. Porque como es una cuestión... ¿Es usted consciente que el bloqueo de una vía tan importante como la Panamericana es un acto inconstitucional e ilegal, no? Oiga usted, yo tengo la conciencia de lo que tenemos que hacer como congresistas. Lo que no puedo definir es qué tiene que hacer la gente ahí. Y si la gente está indignada frente a una situación, porque haría el compromiso del señor Vizcarra de conversar con ellos previamente a la licencia de construcción, y ellos se ven con la sorpresa de que ya la licencia de construcción está dada, entonces este tipo de indignación y descreimiento es lo que permite que en este momento se está realizando, ¿no? Pese a que sea un acto inconstitucional e ilegal. Esa es mi pregunta. Usted es congresista. Yo lo que le estoy diciendo es que yo no voy a calificar lo que hace aquí la población. Y además hay que ver que la población no es una. También hay grupos que realizan este tipo de actos. Pero en realidad la dirección de esta lucha no va en ese sentido. Yo creo que hay una acción cívica más bien de parte de ellos, y el compromiso de ellos también lo han hecho ahora en la Plaza San Francisco, en Cocrachaca, donde dicen que esta lucha tiene que ser una lucha pacífica, tiene que ser una lucha en la cual pueden... No es pacífico en tanto se bloquea una vía, se interrumpe el paso de la gente. El derecho al libre tránsito es algo que está amparado en la Constitución para la gente. Nada más eso. Nada más. La protesta es legítima, pero cuando se bloquea una vía como la Panamericana, sí se está cometiendo un acto inconstitucional, porque se está impidiendo que el resto de la gente pueda transitar por una vía tan importante como la Panamericana Sur. Eso nada más, congresista. Muchas gracias, buenas noches. Wilber Rosas, congresista del Frente Amplio. Es que es un problema eso. Es un problema y usted también no me lo va a negar. O sí, no sé. Creo que ustedes son más moderados, digamos, en el bloque de las izquierdas en el Congreso. Está bien protestar. Nadie en su sano juicio va a decir, oiga, ustedes no pueden protestar. Claro que pueden protestar. Más aún el problema es bloquear la Panamericana Sur. Camiones, buses, autos. ¿Qué culpa tienen ellos? Más aún si el reclamo es legítimo. Hay que partir de No, por eso. Puede ser todo lo legítimo que quiera. Hay libertad en este país. Lo que hemos tratado de hacer, y tú eres testigo, Jaime, hemos tratado de prevenir los conflictos. La intencionalidad, viendo lo que sucede, haciendo un análisis de lo que ha sucedido en este periodo contemporáneo de explotaciones mineras, la estrategia es la prevención del conflicto antes que escale, antes que explote. Porque una vez que escaló, se puede llegar al extremo, como en el caso de Conga, donde simplemente al final todos pierden. Por eso, ¿la presencia de los congresistas puede atizar el conflicto? Depende del discurso y la responsabilidad. Pero tú vas con la intencionalidad le pregunto, oiga, bloquear una vía, no voy a decir nada. No, bloquear una vía es un delito, es así de simple. Pues, pero también tú eres testigo que hemos presentado un proyecto de ley para que no se criminalice la protesta. Porque también muchas veces hay poblaciones postergadas tradicionalmente, históricamente, que la única forma que tienen para para llamar la atención y para hacerse escuchar es a veces bloqueando la carretera, que no está bien. No está bien. Que al final, no está bien. Pero les llevan a cometer un delito, porque así dice la legislación respecto a la criminalización de la protesta, y al final esas personas están los padres de la patria, los vigilantes de la ley, los legisladores. Es un sinsentido. Pero bueno, no quiero dejar pasar su presencia para hablar de la reforma. Pero solo para política. terminar, solo brevemente, por favor. Una pequeña recomendación para el gobierno. En este escenario, así con mucha objetividad, que busque alguna estrategia. Yo lo que pienso es que podría recular en su posición respecto al otorgamiento de licencia. Ese sería un muy buen gesto para que se abra nuevamente un espacio de confianza y de diálogo con la población. Y después informar las 138 observaciones que emitió la UNOPS
cuando se presentó el estudio de impacto ambiental, para que dé todos los detalles sobre cuáles van a ser las estrategias de mitigación frente a un impacto ambiental. Y concreto, la actividad agrícola con la actividad minera en un mismo territorio no son compatibles, porque entran en conflicto por el uso del recurso hídrico. Entonces, veamos cuál es la alternativa para no perjudicar una actividad agrícola muy importante que produce más de 40.000 toneladas de arroz anualmente, Sí, que es importante para la región Arequipa. Producen cebolla, producen ajo, una actividad agrícola que tiene toda una cadena de comercialización muy interesante, que es base de la seguridad alimentaria. Todos los pongamos sectores en productivos son en importantes, ese aspecto. cada cual en su justa medida. Entonces, se debe dialogar, entenderse y decir que, además de la agricultura, se puede convivir con el proyecto, pero eso dependerá del diálogo. Se nos pasan los minutos y no estamos hablando de la reforma política. Quedan 11 días. 5 proyectos están todavía, digamos, por aprobar. La Comisión de Constitución acuerda tener lista esta semana la reforma. ¿Llegamos o no llegamos? ¿Creen el acuerdo del grupo de Rosa Bartra que dice que se van a reunir mañana, el miércoles y el viernes y aprueban los dictámenes? ¿Los 3 que faltan? Fue el acuerdo que se tomó y fuimos parte de ese acuerdo. Por eso tenemos que llegar a esa predisposición. Sabes bien que soy confrontacional, inclusive con el fujimorismo, que no teníamos mucha credibilidad en ellos, pero estuvimos en una mesa de trabajo después de la participación del ministro de Justicia y ahí hemos acordado de que en esta semana se va a trabajar, incluido el proyecto de reforma constitucional respecto a la inmunidad parlamentaria, que creo que es el tema más sensible que va a causar más revuelo dentro de la Comisión de Constitución. Ahora bien, no termina el dictamen en la Comisión de Constitución, eso tiene que pasar al Pleno. Entonces, objetivamente, el señor Salaverry también tiene que convocar probablemente días continuos de Pleno la próxima semana para que se apruebe. Ha dicho, ¿no? El 22 creo que se convoca. A ver, pero ha tocado usted un tema importantísimo, inmunidad parlamentaria, y ha hablado del fujimorismo. Y el señor Tubino de Fuerza Popular está planteando un proyecto alternativo, una comisión o un consejo de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Digamos, yendo en contra o planteando una alternativa distinta a lo que ha planteado el Ejecutivo. ¿La apoya o no la apoya? Ya existe la subcomisión de levantamiento de inmunidad. Que no, este es ahora un consejo. Por imposición de Fuerza Popular con su mayoría, le han dado a la presidencia al APRA. Fíjate, el APRA solo tiene 5 representantes, pero tiene esa prerrogativa delegada por la mayoría fujimorista para que ellos lo presidan. Habría una incompatibilidad con 2 espacios reales que existirían, porque ya existe la subcomisión de levantamiento de inmunidad. Lo que sí tendría que haber, por ejemplo, es que la composición sea lo más plural posible, donde no se imponga la fuerza de los votos, sino la razón y la coherencia respecto a casos emblemáticos de denuncias que requieren levantamiento de inmunidad de proceso, para que le sigan el proceso judicial, o si en el caso ya hay una sentencia, la inmunidad de arresto, como corresponde. Finalmente, ¿confirma usted, tal como se ha venido adelantando, que su bancada va a apoyar a Daniel Salaverry en su intento de reelección? No hemos hecho nunca esa afirmación. Se malinterpretó mi posición de reconocer el trabajo que ha realizado el señor Salaverry. Nosotros estamos dialogando. Pues en política no hay casualidades. Por supuesto, pero estamos conversando primero en la bancada. La idea es proponer una propuesta alternativa al fujimorismo, que la mesa no esté compuesta por ningún fujimorista. Salaverry dice que se la puede llevar con el voto de ustedes incluso, y habla de 10 o hasta 15 disidentes de Fuerza Popular. Con objetividad, la única alternativa para ganarle la mesa directiva al fujimorismo es que todas las fuerzas de oposición hagamos una propuesta única. ¿Con Salaverry? Podría ser Salaverry, podrían ser diferentes personas. ¿Vitocho García Belaúnde? Que tú estás mencionando, incluido Salaverry, Vitocho, inclusive Villanueva, considero que es una especulación mediática, que no ha circulado en ningún acuerdo, ninguna conversación a ese nivel. Y lo que pienso es que tiene que primar el interés del país. Si ponemos nombres, se va a generar una especie de expectativa y hasta confrontación de protagonismos. Si queremos lograr que la mesa directiva sea de oposición, lo objetivo es que mejor dejemos los nombres para atrás y nos mantengamos en una posición de lograr un consenso. Creo que es posible para llegar al 28 de julio de este presente año. Bueno, le vamos a seguir el rastro, porque esto, entiendo, en los días que vienen, más aún la semana que viene, va a ser crucial para definir las listas de candidatos a la mesa directiva, y ahí se va a ver realmente
el apoyo de cada bancada. Muchas gracias, congresista Arce, por venir. Un gusto, Jaime. Y esperemos que se solucione el tema de Tía María y que se solucionen los conflictos socioambientales. Y eso pasa por sentar en una mesa a los tres actores. Pero no se quieren al Estado, sentar, a la empresa y a la comunidad. Es que siempre se sientan dos. O bien se sienta la empresa con la minera. Facilitan los procedimientos administrativos. El Estado también tiene que asumir. Se olvida. El Estado tiene que regular y garantizar que se van a cumplir altos estándares ambientales por el bien del país. Vamos a ver qué dicen los gobiernos regionales, o por lo menos quien preside la Asamblea de Gobiernos Regionales, además de ser gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara. Nada está dicho.